Un saludo muy especial a las personas que se conectan una vez más a Sanamente. Bienvenidos a este espacio que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Una vez más con temáticas de interés para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal comunitario Corpagua TV. Les doy la bienvenida. El día de hoy a hablar de un tema muy importante, todo lo que debemos saber sobre violencia sexual, especialmente en nuestros niños, niñas y adolescentes. Espero que nos conectemos hasta el final con este importante tema. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Para nuestra temática del día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, muy conocida además en nuestro municipio. Quiero darle la bienvenida a la psicóloga Margarita Jiménez Zuluaga, quien forma parte de nuestro equipo Guatapé Emprende en la Comisaría de Familia, y el día de hoy nos acompaña para tratar este importante tema de violencia sexual. Margarita, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, bienvenida a Sanamente. Hola Liz, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué rico, Liz, compartir estos espacios que nos trae nuestra administración Guatapé Emprende con un tema tan importante como lo es violencia sexual, un tema que realmente es demasiado álgido, pero que necesitamos llegar a nuestros hogares con él. Para entrar entonces en materia con este tema, es importante puntualizar sobre qué se conoce como la violencia sexual. Entonces es todo acto agresivo que atenta contra la integridad de otra persona y que se ejerce a través de las relaciones de poder o de desigualdad, ya sea de una mujer hacia un hombre o de un hombre que en su condición de esposo o en su condición de superioridad obliga a la persona a que tenga comportamientos en contra de su voluntad que impliquen compartir material audiovisual de contenido íntimo y que se publique en otras redes o que se exponga y se chantajee. La violencia sexual se identifica a través de diferentes modalidades. Entonces podemos hablar del ciberacoso, donde, como lo mencioné ahorita, la persona está expuesta a chantajes a través de redes sociales donde se amenaza con publicar información íntima de esta persona. También hablamos del acceso carnal violento, que es cuando se tiene un acto sexual no consentido, agrediendo entonces la integridad física de la persona. Hablamos también del matrimonio forzado, cuando se obliga a un menor generalmente o a una persona en contra de su voluntad a contraer matrimonio o a vivir bajo el mismo techo con alguien en contra de su consentimiento. Pero hay otras manifestaciones de la violencia sexual y hablamos entonces acá de los tocamientos, cuando en contra de la voluntad de la persona o por ejemplo en el caso de un menor de edad, que pasa mucho y ya lo vamos a ver más adelante, se realizan actos abusivos, generalmente donde se hacen tocamientos a sus partes íntimas de niños, niñas, adolescentes, y se usan modalidades como el chantaje, la intimidación, para que estas personas no cuenten lo que dicen. Margarita, los niños son bastante vulnerables a este tipo de violencias. ¿Por qué podemos decir que los niños son más vulnerables? ¿Por qué los niños son más fáciles de chantajear o de intimidar con este tipo de conductas por parte de adultos? Bueno, Liz, realmente, y desde mi punto de vista, sí veo que los niños, desafortunadamente por su inocencia, por su ingenuidad, por falta muchas veces también de psicoeducación, Liz, que es una tarea que debemos tener en nuestros hogares como papás, psicoeducar a nuestros niños en materia sexual. Es muy importante que nuestros niños estén informados de cómo cuidar su cuerpo, cómo protegerse, y también como papás estar muy atentos de con quién dejamos a nuestros hijos cada vez que salimos de nuestras casas. Marga, y es importante ahora que tocas este tema tener en cuenta que muchas veces se da esta confianza de que los niños no les está ocurriendo la situación simplemente porque no dicen nada, pero resulta que, y lo mencionaba yo al principio, los niños son mucho más vulnerables porque en ese grado de inconsciencia que se tiene sobre el peligro son una presa más fácil para los chantajes. Entonces los adultos usan estrategias como dar regalos, por ejemplo, como sí, tú permites que yo tenga esta conducta contigo y yo te regalo el juguete que tú prefieras. O si tú no le dices a tus papás que estamos teniendo este secreto, entonces yo te regalo unos tenis. O
te doy un paseo o te doy un helado, porque los niños en esta inconsciencia de que están corriendo un peligro se vuelven mucho más vulnerables, y también esto da pie para que se pueda tener una explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, porque se hacen intercambios de materiales pornográficos o contenido íntimo de los menores, y con este contenido se comercializa, donde los menores ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de abuso. Dadas estas, empezando a hablar de todo este contexto, podemos mencionar acá entonces, Margarita, también los signos, los síntomas. Resulta que nosotros podemos identificar unas situaciones que nos hablan de que nuestro niño o niña está siendo víctima de violencia sexual, y una de ellas, para empezar, puede ser un cambio significativo en su comportamiento. Pero tú nos has mencionado también, ahora tú que estás en la comisaría, ¿qué otros signos o síntomas podemos identificar para reconocer un abuso en un niño, niña o adolescente? A ver, Liz, uno de los síntomas que podemos identificar nosotros como papás a la hora de estar en un posible abuso sexual es cuando nuestros hijos tienen la pérdida del apetito, cuando nuestros niños tienen el trastorno del sueño alterado. Además, cuando podemos encontrar en las partes íntimas algún tipo de irritación, de pronto también como algún tipo de, digamos, de infección. Esos son como unas alarmas para darnos cuenta si de pronto nuestros niños están siendo víctimas de abuso sexual. Y otro de los síntomas o signos muy importantes, Margarita, y es tener en cuenta que pueden tener conductas de retraimiento, es decir, antes disfrutaban estar con unas personas, ahora sienten temor o sienten más desconfianza, y tienen cambios emocionales importantes también. Los niños que eran más retraídos pueden ser muy efusivos, o viceversa, los que eran muy efusivos suelen ser muy retraídos. Así es. También en el contexto escolar. Pero entonces aquí viene el entrar a hablar por qué es importante tocar este tema, porque es un tema tabú. Todavía vemos entonces que no son muy comunes los reportes, o que se estigmatiza mucho este tema. porque pasa que todavía se tiene como ese temor a hablar de esta temática, o por qué es importante hablar de ella? Bueno, Liz, antes como de pasar a esta pregunta que me haces tan importante, me parece como significativo agregar que nuestros niños también se nos vuelven irritables, inseguros de sí mismos. Nuestros niños, cuando están frente a esta persona que está siendo agresora, los niños, como decías tú, son retraídos, los niños sienten miedo, temor. Los niños se sienten, inclusive en ese momento les da algún cuadro de ansiedad. Entonces debemos estar muy atentos a todos estos síntomas y alarmas que nos están mostrando nuestros hijos a la hora de estar frente al agresor o a la hora de estar sufriendo violencia sexual. Bueno, con la pregunta que tú me haces, me parece que desafortunadamente el tema del abuso sexual aún es un tabú en nuestra comunidad y en la sociedad. Es un flagelo que desafortunadamente se vive, Liz, se vive. Encontramos denuncias por abuso sexual. Me parece muy triste porque hace falta más conciencia de los papás, hace falta más conciencia de nosotros como comunidad, de estar más atento de nuestros hijos, como les decía ahorita, de saber con quién los dejamos en nuestros hogares, con qué vecinos los dejamos, ¿cierto? Entonces, me parece que cuando una persona está siendo víctima de abuso sexual, es de mucho cuidado, además de prestarle demasiada atención, porque son personas que tienen problemas de salud mental, con el entorno, con la sociedad. Su vida se frena totalmente porque no pueden dar al mundo lo que ellos desearían dar. Los hábitos cambian totalmente, como lo decíamos ahorita en los síntomas. Entonces es de prestarle mucha atención. Y también es importante, Margarita, saber que una de las cosas que caracteriza el estigma que se tiene para hablar de violencia sexual es que hay dos cosas muy importantes. Una es que dentro de las típicas o los casos más comunes, el presunto agresor está dentro de la misma familia. Esto agrava la situación porque precisamente si el agresor está dentro de la familia, esto hace que se estigmatice mucho más el problema. Entonces genera temor y vergüenza primero exponer que una persona de la familia está siendo
un presunto agresor de un menor de edad o de una persona adulta. Esto de entrada. Fuera de eso está la negación. Generalmente el grupo familiar se niega a creer que la situación esté ocurriendo y muchas veces entonces se le quita el valor y al menor se le dice: eso es mentira, seguramente estás confundido, lo soñaste, ¿cómo se te ocurre que tu abuelo, tu abuela, la vecina va a hacer eso? Eso es imposible. Y esta conducta de negación y de extrañamiento hacia este comportamiento hace que entonces los menores se retraigan y no lo cuenten. Otra cosa, cuando el menor está siendo chantajeado, entonces siente como ese temor o ese compromiso a guardar ese secreto porque está recibiendo un beneficio a cambio. Pasa mucho con los casos de explotación sexual. Pues yo estoy obteniendo un beneficio, a mí me están pagando por transferir unas fotos íntimas y yo cómo voy a denunciar eso si a mí me están dando algo que yo quería, pero se está vulnerando uno de los derechos de los niños. Ahora otra cosa, cuando el agresor es fuera de la familia, pues también la decisión de poner en contexto esta situación genera mucho malestar en todo el grupo familiar, entonces se queda más bien calladito bajo el manto del silencio la situación. Y también se presentan casos, Margarita, donde los agresores son menores de edad, de menores a menores. Bueno, Liz, tocas un tema fundamental y es que desafortunadamente sí, una de las alarmas que más tenemos es en materia de violencia sexual con nuestros niños, es que la mayoría de sus veces es el papá, es el tío, es el primo, es un familiar. Entonces, estemos muy atentos, como te digo, y yo insisto mucho en ese tema con las familias, con los papás, porque dentro de los hogares es donde más se nos está viendo este flagelo. Entonces, lo que tú decías ahorita, cuando nuestros niños o las familias o las personas que están siendo víctimas de violencia sexual, que están expuestas en las redes, porque lo decías ahorita y pasa mucho, que desafortunadamente también en los tipos de relaciones con nuestros niños, pero más lo vemos como con adolescentes y personas adultas que comparten material pornográfico, digamos, o material íntimo, eso. Material íntimo, entonces se ven expuestos, digamos, son más vulnerables. Exacto, pero se ven expuestos a que esa persona, ¿cómo? A ser exhibidos en redes por los agresores. Eso, Liz. Entonces, con nuestros niños, sí pienso que debemos también, pues, como tener mucha más atención, porque los niños son inocentes, como les decía al principio. Los niños en medio de su ingenuidad no saben qué es lo que está pasando y piensan que la persona agresora está teniendo un comportamiento normal con ellos. Entonces los niños normalizan esa situación. También vemos en muchas ocasiones como nuestros niños, digamos, son amenazados por los papás, por los tíos, por los primos, por el agresor. Entonces, los niños, por temor a hablar, por temor a que a los papás les pase algo, a que a ellos mismos les pase algo, no hablan. Así es, Margarita, es un tema, lo mencionábamos, álgido, difícil de coger con pinzas, pero no menos importante, y se deben prender las alarmas porque son situaciones que ocurren dentro del hogar, dentro del núcleo familiar primario, y no se les da la importancia que merece. Tú lo decías muy bien, los niños sufren amenazas para no exponer el caso, la situación, y mediante esta amenaza los niños pues optan por quedarse callados. En algún momento leía un autor que contaba sobre las experiencias de los niños que han sido abusados, y por esa intimidación de las que son víctimas, un menor que era abusado por su padre decía: yo me quedaba viendo el peluche de la esquina de la cama mientras mi papá abusaba de mí porque quería hacer de cuenta que no estaba pasando nada y simplemente no contaba porque me daba miedo. Acá se me viene a la mente otro tema, Margarita, muy importante que no podemos dejar pasar, y es cuando tú hablabas de la importancia de la psicoeducación en los hogares. Resulta que a los niños, a las niñas, no se les habla los temas con nombres propios, hablándolo, por ejemplo, en términos de los órganos genitales. Y vuelvo yo a los ejemplos. En un colegio contaban una historia de una niña que estaban dibujando el cuerpo humano
y la profesora ha dibujado entonces el cuerpo de una mujer, y cuando dibujó la vagina, entonces la niña dijo: ay, esa es la galleta que mi tío le da besos. La profesora se quedó asombrada, dijo: ¿la qué? Y le dijo: la galleta, ¿cierto? Resulta que la niña no sabía ni siquiera que se llamaba vagina, sino que pensó que se llamaba galleta. Ajá. De inmediato se dieron cuenta que la niña estaba siendo víctima de abuso sexual, y resulta que no llamar las cosas por su nombre también es vulnerar un derecho, porque los niños entonces ni siquiera conocen que sus órganos son íntimos, son privados, no deben permitir que los toquen y por ningún tipo de persona, y deben conocerlo por su nombre. Es algo básico, ¿cierto? Exacto, Liz, por eso es tan importante la psicoeducación, como decíamos ahorita, que los papás les hablen a sus hijos de manera clara, concisa, y que los niños entiendan perfectamente por qué no puedo dejar tocar mi cuerpo, por qué debo proteger mi cuerpo, que mi cuerpo es un templo sagrado. Entonces, nunca permitir que nuestros hijos, digamos, estén como sin conocimiento de causa o de qué puede pasar si yo no cuido mi cuerpo, si yo dejo tocar mis partes íntimas. Lo que tú decías ahorita, con ese dibujo que la niña le hizo a la profesora, es una alarma, entonces inmediatamente debemos actuar. Cuando un niño hace un dibujo y muestra sus partes íntimas que son vulneradas, digámoslo en ese término, entonces como profesionales, inclusive con los psicoorientadores, deben tener el conocimiento, que es muy bueno pues también que todos lo sepan, que el niño debe ser atendido inmediatamente y continuar la ruta de atención. Margarita, otra cosa que no podemos dejar pasar de largo, dejar así sin tocar, es algo que mencionábamos sobre las violencias que se ejercen también entre menores de edad. Y en la emisora en algún momento lo comentábamos en un programa similar a este, que hablábamos también de la violencia sexual, y es que resulta que los menores de edad también tienen conductas muchas veces de vulneración de derechos hacia otros menores de edad. Y acá es muy importante prender también las alarmas, porque si bien en los menores de edad puede ocurrir un caso de exploración propia del cuerpo, de la edad, ¿cierto?, de querer conocer un poco más de la sexualidad, es muy importante no dejar de lado que puede ser que estos niños que ejerzan violencia sexual hacia otros niños o niñas también estén siendo vulnerados ellos mismos y por lo tanto repliquen esta conducta a ese otro menor de edad. Eso por un lado. Por otro lado también, el niño o niña puede estar expuesto a contenido pornográfico o a material de explotación sexual, y si no conocemos estas señales, entonces podemos perpetuar estas conductas. Adicional a esto, también es importante saber que pues los niños requieren una orientación, un acompañamiento profesional, y cuando se presentan casos de violencia sexual entre menores de edad, pues hay que determinar prioritariamente la búsqueda de ayuda profesional, tanto para el niño abusado como para el niño presunto abusador, para que ambos reciban la atención que merece. Además que el grupo familiar de ambos niños también requiere una atención importante. Y yo creo que acá, Margarita, podremos, y es pertinente hablar un poco de esa ruta de atención. Cuando, mejor dicho, empecemos, ¿quién puede identificar un caso de violencia sexual? Bueno, Liz, un caso de violencia sexual lo puede identificar cualquier persona, llámese primero grupo familiar, mamá, papá, hermano, tío, pero también lo puede identificar un vecino, ¿cierto? Lo puede identificar alguien de la comunidad, el profesor, en el colegio, cualquier compañerito. Entonces, esa ruta la puede activar cualquier persona de la comunidad que tenga el conocimiento sobre la situación que está pasando, sí. Después de que se identifica el caso, ¿a dónde se debe acudir? Y aquí yo quiero hacer hincapié algo muy importante. Es importantísima el ingreso o acudir al servicio de urgencias más cercano, es decir, la atención médico, legal y psicológica es primordial en las primeras 72 horas posterior al evento, ¿cierto? Inmediatamente se dé cuenta una persona, tú lo mencionabas, cualquier persona que identifique un caso debe remitir al servicio de urgencias más cercano. Ahora,
Después de que se llega al servicio de urgencias, entonces se acude a la comisaría de familia cuando hablamos de un menor de edad para hacer el respectivo restablecimiento de derechos, que se da a través de una verificación de derechos. ¿Cómo es este proceso en la comisaría de familia después de que se conoce el caso? Sí, a ver, ese tema me parece demasiado importante y muy interesante, porque desafortunadamente también nos encontramos con muchas familias aquí en la comunidad que dicen, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo dónde denuncio? ¿A quién llamo? ¿A quién acudo? Entonces es un tema demasiado importante, porque el primer paso que debemos dar cuando nos damos cuenta de este evento es asistir al hospital, irnos inmediatamente para ese Hospital Inmaculada. Allí el grupo médico va a hacer el examen médico legal. Del examen médico legal, cuando hablamos de menores de edad, inmediatamente son remitidos a comisaría de familia. La comisaría de familia inmediatamente empieza el proceso, que es hacer la verificación de derechos con el grupo familiar, porque se toca toda la familia. Después de esto, comisaría de familia inicia el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el menor, y ya se le brinda acompañamiento psicológico. Después de este proceso se manda y se remite el caso a Fiscalía. Fiscalía es quien se encarga de investigar el evento, ¿cierto, Liz? Para que tengamos en cuenta, la comisaría de familia recepciona la denuncia, le da trámite y le brinda ese apoyo psicosocial que el menor necesita, pero inmediatamente tenemos 24 horas para remitir a Fiscalía. Entonces tengamos en cuenta que la Fiscalía es quien se encarga de investigar todos los hechos. Margarita, aquí hay 3 cosas importantes para mencionar, y una es entonces que la atención médico, legal y psicológica es importante, no solamente pues para la persona víctima, sino también ese acompañamiento para el grupo familiar, claro, como tú lo acabas de mencionar, que este servicio lo brinda además la comisaría de familia de forma personalizada, gratuita y confidencial. Y sumado a esto, entonces, cabe aclarar que en la comisaría de familia se recepcionan estos casos de forma muy profesional, es decir, caso que se recibe en la comisaría de familia se trata de forma interna, tanto por la profesional en psicología como en trabajo social y la parte jurídica, donde se le da el profesionalismo y la mediación que se tiene bajo el secreto profesional. Exacto, y no generar más estigma. Además, una tercera cosa, y es que las denuncias se pueden recibir de forma anónima, de forma presencial, exacto, por llamada telefónica, por escrito, y no necesariamente se tiene que revelar el nombre de la persona que realiza la denuncia, porque sabemos que entonces todos somos veedores y resulta que yo me doy cuenta de un caso, pero yo no quiero que pues se entere la comunidad de que yo voy a manifestar o voy a denunciar esta conducta. Pues yo me puedo acercar a la comisaría, poner la denuncia sin que mi nombre se haga presente en ninguna parte, porque pues para eso está también el proceso de verificación de derechos, para ir a validar que lo que se esté poniendo en denuncia pues sea verídico, ¿verdad? Sí, Liz, en la comisaría de familia se garantiza total reserva a toda la comunidad, pues y a los que deseen llevar allí sus casos en materia de violencia sexual. Entonces no tengamos temor de asistir, no tengamos temor de ir a exponer las situaciones, las vivencias que estamos y nuestras historias de vida que estamos vivenciando. Entonces, otra de las cosas, Liz, que me parecía pues como importante también aclarar es que damos como ese proceso cuando se trata de menores de edad, pero cuando se trata ya de personas mayores de edad, después de los 18 años, digamos en adelante, estos casos ya son remitidos directamente a Fiscalía. Entonces vámonos directamente a Fiscalía, pero inicialmente, como lo decía Liz y como se mencionaba, lo que debemos hacer es llegar a la ESI Hospital Inmaculada para que se nos haga el examen médico legal, ya sea niño, sea adulto. Entonces este es el procedimiento: vamos a la ESI Hospital Inmaculada. Si somos adultos mayores personas adultas, nos direccionamos directamente a Fiscalía. Sin decir esto que la persona que requiera un tipo de ayuda no puede acudir a cualquiera de los profesionales psicosociales del municipio para buscar orientación. Cabe aclarar que las puertas están abiertas para toda la comunidad que desee recibir ayuda o orientación en cualquier situación de violencia o de vulneración de derechos, tanto niños y niñas como adultos, para orientarle la ruta de atención según el caso pertinente. Liz, algo que no se nos puede como pasar aquí y es que cuando digamos la comisaría de familia esté cerrada, que es fin de semana, entonces decimos listo,
hubo un acto de violencia sexual, entonces ¿ahora qué hago? ¿Cierto? Porque la idea es que denunciemos inmediatamente, que acudamos a un profesional de manera inmediata. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a policía, ¿listo? Nos vamos para la policía, allí comentamos toda la situación, ellos se van a encargar, la Policía de Infancia y Adolescencia se va a encargar como de llevar el proceso con el menor y de inmediatamente direccionar a Comisaría de Familia todo el caso para darle el debido proceso. De todas maneras, acá pues vamos a colocar en pantalla tanto el número de Comisaría de Familia, que además tiene una línea que funciona 24/7 para los casos de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, también como el teléfono de Policía de Infancia y Adolescencia. Exacto. Para que las personas tengamos presentes estos teléfonos, además del teléfono del servicio de urgencias del hospital, para que tengamos conocimiento de estas líneas de atención que son tan importantes para toda la comunidad y que podamos hacer uso de ellas cuando se necesite. Margarita, estos espacios, pues muchas personas se preguntarán, bueno, pero entonces, sí, ya nos dijeron que era importante hablar del tema, por qué ocurre, por qué es importante denunciar, pero también es importante resaltar que es una temática que genera un alto impacto, tanto emocional como psíquico, como físico en las personas y en el grupo familiar, y es por eso que hacemos un reconocimiento especial de estos temas, porque sabemos que ocurren a diario, ¿cierto? Ocurren en las instituciones educativas, ocurren en los hogares, ocurren entre vecinos, y lo que queremos es que como comunidad seamos veedores de estas situaciones y ayudemos a cuidar, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo cuidar a otra persona que está siendo expuesta? Tú mencionabas, bueno, todo empieza desde la casa, pues los niños que no tienen una educación desde el hogar firme o clara o un espacio de confianza, muy seguramente aprenderán de estos temas en otros medios, pero lastimosamente o desafortunadamente no siempre estos medios son entornos protectores, porque si bien pueden estar expuestos a información sana, que provea cuidado, también sabemos que los niños y niñas están expuestos a información que por el contrario es dañina, es equivocada y les genera vulneración de derechos. Liz, perdón. Un tema importantísimo para tratar con la comunidad. ¿Perdón? Es un tema importantísimo para tratar con la comunidad. A ver, claro que sí, Liz. Realmente sí debemos darle y prestarle la importancia que realmente se merece. Tú lo decías ahorita y lo que hablabas anteriormente sobre cuando nuestros niños buscaban como o llegaban a mostrar ciertas acciones o ciertos comportamientos o actitudes, dando como muestras de que de pronto han sido vulnerados o han sido víctimas de abuso. También quiero que aclaremos esa parte, Liz, que no nos quede como ahí como en el tintero, porque realmente hay muchos casos donde nuestros niños, desafortunadamente también por los medios de comunicación, las redes sociales, tenemos ahora acceso a muchos canales que realmente nos están transmitiendo todo el tiempo pornografía, ¿cierto? Entonces cuando nosotros permitimos que nuestros niños vean ese tipo de programas, películas, series, donde todo el tiempo están mostrando contenidos sexuales explícitos sin una educación adecuada. Exacto, Liz. Entonces, también como papás tenemos que ser muy cuidadosos de qué están viendo nuestros hijos. Listo, estemos muy atentos cuando nuestros niños están en el computador largas horas, cuando están en el celular, cuando están viendo las películas. Nosotros mismos como papás, cuando los papás están, digamos, en el momento de su intimidad, también prestarle mucha atención, Liz, a eso, porque digamos que es un momento donde el niño está grabando y los niños son unas esponjitas, Liz. Los niños son unas esponjitas que absorben toda la información. Entonces, los papás son el ejemplo para sus hijos. Entonces, los niños muchas veces no pueden ser ni siquiera víctimas de abuso sexual, sino que están viendo lo que sus papás están que tener relaciones sexuales en la misma habitación donde están los niños es una forma de violencia, ¿cierto? Exactamente. Exponerlos a un tipo de violencia donde observan y no tienen la información adecuada, pertinente, ya sea para la edad o por el tema, donde están expuestos y están siendo vulnerados también, y se puede naturalizar la conducta donde otro adulto puede tener el mismo comportamiento con ellos y lo ven como una conducta normal. Es ahí la importancia de reconocer estos temas. Liz. Entonces nuestros niños lo que van a hacer después es como replicar esa información que tienen en su cabecita,
Por eso los profesionales también tenemos que ser muy cuidadosos como a la hora de dar un diagnóstico, de decir pasa esto o si está siendo víctima de abuso, ¿cierto? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, entonces por eso también pedirle pues como apoyo a los papás y que nos brinden también como ese acompañamiento realmente con los niños para que estén lo más lejos de este tipo de escenarios y digamos de Conductas. De ver programas que no son acordes a la edad de ellos. Entonces la idea es como que los aislemos de ese tipo de programas, ¿cierto? Bueno, Margarita, yo creo que además es momento prudente para que invitemos a todas las personas a ver nuestra cápsula mental del día de hoy. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Bueno, después de ver esta cápsula mental que también nos trae herramientas muy importantes relacionadas con este tema, quiero entonces pues recordarles como la temática central de nuestro programa del día de hoy. Ya hablamos entonces un poco de la importancia de reconocer que la violencia sexual existe hacia nuestros niños, niñas, adolescentes y también hacia nuestros adultos, de que debemos estar alertas a los signos y síntomas, de que los abusos no solamente ocurren por fuera, en las calles, en los noticieros, en municipios vecinos, sino que también ocurren en nuestro municipio, ocurren dentro del núcleo familiar, con papás, con mamás, con personas muy cercanas a la familia, y que debemos estar alerta ante todos estos síntomas, estar alerta, tú lo mencionabas ahora, dónde están nuestros niños, qué están haciendo, con quién están, a qué contenido o material están expuestos, si están siendo intimidados o no, y también invitar a las personas a que se animen a denunciar. El hecho de que no se evidencien tantos casos notificados no significa que los eventos no ocurran, lo que pasa es que quedan como subregistros porque no se da a conocer a las autoridades pertinentes. Entonces, pues acá que tenemos a Margarita, que es la psicóloga de la comisaría de familia, es invitarlos a que denuncien, a que recuerden que esto no va a ser motivo de estigma para la persona que denuncia y por supuesto para la víctima tampoco, ¿cierto? Se le dará el manejo pertinente con discreción y profesionalismo. Entonces yo creo, Margarita, que acá podemos ir cerrando como con esa reflexión, tanto de reconocer y hablar del tema con su importancia y también de denunciar los casos. Exacto, Liz. Entonces sí, la invitación sí real es para las familias, para nuestra comunidad, para que estemos muy atentos a este tipo de situaciones que se vivencian en el día a día. No sé si en algún momento lo expresamos, pero desafortunadamente la violencia sexual no escoge ni edad, ni condición, ni razón, ni raza. Desafortunadamente a cualquier persona nos puede pasar, entonces es importante que estemos muy atentos, como les hemos repetido en todo el programa, que lo hemos reiterado todo el tiempo, inclusive con nuestros jóvenes, Liz, ya como para cerrar, que no quiero que se me pase esto, porque también Guatapé sabemos que es muy turístico, que llegan a diario personas que no conocemos, entonces que nuestros jóvenes cuando van a las discotecas, cuando están allí reunidos, que están rumbeando, que están bailando, que se fijen muy bien dónde ponen su trago, dónde ponen su bebida, con quién salen, quién los invita a salir,
porque también muchas de nuestras niñas salen con personas que no conocen, con desconocidos. Entonces siempre que vamos a una discoteca o que algún joven se encuentre en una discoteca, evite salir solo, siempre esté acompañado de sus amigos y que sean amigos de confianza. Su bebida. Liz, porque también nos hemos encontrado con casos desafortunadamente también nos hemos encontrado con casos donde el mejor amigo abusa de su amiga. Entonces también prestémosle mucha atención a eso, tomar hasta cierta sí, exacto, que no pierdan la conciencia, sino que lleguen bien a su casa. Los papás también pongamos horas de entrada a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, pongamos horas de entrada, que sepamos siempre dónde están nuestros hijos. Y también educar, ahí hacer hincapié en algo que mencionas, educar sobre el respeto por el consentimiento del otro, ¿cierto? Cuando se dice no es no, cuando se dice no sé es no, y cuando se dice sí es sí, ¿cierto? Que es también algo que se olvida y que muchas veces, pero es que la persona también quería porque me dijo que no sabía, ¿cierto? Es tener el pleno uso de las facultades mentales para tomar una decisión y que se acepte un no como respuesta, que también forma parte entonces de uno de los tipos de violencia sexual, el no aceptar el consentimiento de la otra persona. Son temas muy importantes, Margarita, y que tienen mucha tela para cortar, pero pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo y muy seguramente vamos a tener otros espacios donde complementemos estas temáticas tan importantes, pero precisamente lo que queríamos generar el día de hoy, o lo que queremos más bien, es dar oportunidad a que estos espacios de prevención, de cuidado, de conciencia colectiva se den, se visualicen y que la comunidad esté alerta a todas las situaciones de alarma o de riesgo que se pueden presentar con este tema. Margarita, quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy en Sanamente. Esperamos contar contigo en otra próxima oportunidad con temas de interés para toda la comunidad. Muchas gracias. Liz, gracias a ti por la invitación. De todas maneras, ya como reflexión pues con la comunidad es invitarlos para que vamos a comisaría de familia, para que denunciemos estos tipos de abuso sexual, que no nos quedemos callados. El quedarnos callados lo que hace es dañar nuestra mente, nuestro cuerpo, dañar grupos familiares, porque desafortunadamente esta problemática no te toca solamente a ti, sino que toca a la familia en general. Bueno, Margarita, entonces también quiero agradecer a las personas que se conectaron hasta el final de nuestro programa y que siempre están atentos a Sanamente con estas temáticas de interés. Agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores por permitirnos estos espacios a través de la política pública de salud mental. A nuestro equipo de comunicaciones que siempre está disponible para llegar a ustedes a través de este programa, y por supuesto a nuestro canal comunitario Corpagua TV, que transmite periódicamente estos temas para toda la comunidad. Espero que todas estas indicaciones que acabamos de ver puedan ser de utilidad para todas las personas y que podamos estar alertas y que entre todos hagamos de Guatapé ese territorio seguro que queremos. Espero verlos en una próxima oportunidad con temáticas de interés en salud mental a través de Sanamente.